esta primera jornada de Olivar tenemos con nosotros, como no, a un agricultor, a un joven agricultor, que viene a contarnos su historia y su experiencia. Un fuerte aplauso. Mi nombre es Francisco Ruiz, vengo en representación de la finca El Valle del Conde, que gestiono junto con mi hermano, y agradeceros que os habéis desplazado, compañeros de curso, profesores míos de un curso que estoy dando, amigos, familiares, en fin, agradeceros que estéis porque la verdad que es lo que decía Miguel Ángel, que es muy extraño ver esta cantidad de gente en una charla de Olivar, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y yo voy a hacer una presentación, me voy a poner por aquí, más que todo, basándome en fotografías que he hecho en la finca. Tan solo hay fotografías de aves, ¿verdad? Yo lo hago con el móvil y es complicado fotografiar aves, pero el resto de fotografías son hechas in situ en la finca o aledaño. Entonces, bueno, nunca es tarde, historia y experiencia de un joven agricultor. Lo que yo quiero transmitir, yo no soy un joven agricultor físicamente, pero yo llevo en la agricultura desde 2014 aproximadamente, porque vengo del mundo de la industria textil. Entonces hubo que cambiar el sistema porque el tema de la industria vino abajo y me incorporé a la empresa familiar, que mis padres compraron en el año 85 la finca y yo me incorporé, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar en la finca, pero iba pasando el tiempo y los resultados no eran del todo buenos, ¿no? Siempre estábamos un poco en manos de la climatología, de las temperaturas, de las plagas, de muchos digamos, elementos externos que no dominábamos nosotros la finca con un manejo, ¿no? Sino que había unas vicisitudes que hacían que la finca andase unos años mejor, otros peor, ¿no? Entonces, en el año, a final del 2018, nos planteamos, aparte con el tema de precios, el precio del aceite, que ya sabéis que ha estado en unos momentos complicados, bastante bajos, las fincas no son rentables y tal, entonces nos planteamos el salto a ecológico. Pero ¿qué pasa? Que la finca, no he contado las características que tiene, una finca muy particular, no es una finca llana, tiene una orografía de valle, con unas pendientes medias en algunos plazos de hasta un 30%, incluso un 40%, hay zonas también más llanas, pero tiene bastante pecho. Y la dificultad que se planteaba era el manejo de la cubierta, era la principal, digamos, preocupación a la hora de dar el salto ecológico. Bueno, ¿y cómo hacemos, cómo damos el salto ecológico? Con estos pechos y en zonas donde los tractores por supuesto tenemos picadoras de hierba de 2,5 metros, tenemos medios para picar en el llano, pero hay zonas que son muy dificultosas. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió que, dado que teníamos pastores, que algunos son amigos nuestros de hace muchísimo tiempo, muy cerca, con rebaños de ovejas, pues probar con un rebaño de ovejas y a ver qué experiencia salía de este tema, ¿no? Y bueno, pues en el año, en torno a la primavera de 2019, se metió un rebaño de unas 300 ovejas y empezamos a manejar la cubierta. Al ser un valle, es un terreno muy fértil y resulta que la hierba nos comía. Entonces, hemos andado un periplo de aprendizaje, selecto de rebaño. Os contaré la historia más adelante, pero quiero que veáis un poco y que Miguel Ángel ha hecho una introducción hablando del suelo y quiero que veáis un poco ese concepto porque es muy importante y nosotros con las ovejas hemos conseguido regenerar muy bien el tema del suelo. La finca ha tenido ya un buen suelo, pero con los animales regeneramos el suelo muchísimo más. Entonces, bueno, estas son imágenes de un olivo de la campaña anterior y de la cubierta vegetal que hemos tenido durante esta primavera.
Entonces, bueno, esto es una finca que está a 1 kilómetro aproximadamente en el carril mismo de la finca nuestra, donde podéis ver las raíces desnudas del olivo, aquí se ven más ampliadas. Esto es un manejo de herbicida equivocado, porque esto es una cuneta y se está tirando herbicida en la misma cuneta. ¿Qué ocurre? Que los olivos van andando hasta el carril. O sea, un manejo bastante equivocado. Aquí podéis ver también un olivo apuntalado con piedra, por el mismo problema, y hay incluso una cárcava aquí, ¿vale? El suelo es nuestro mayor tesoro, no son los olivos vienen después, pero el suelo es nuestro mayor tesoro, el suelo no es donde el olivo se agarra, no, es un ente vivo, como ha dicho Miguel, y es lo que tenemos que cuidar. Aquí podéis ver también una zona muy erosionada también con el tema de los herbicidas, donde no hay microbiología, donde no hay hierbas, todo castigado. El olivo está bonito, ¿por qué? Pues porque lo estamos dopando a base de insumos de agrotóxicos, como me gusta llamar, pero ahí en el suelo no hay vida ninguna. Entonces, pues, somos dependientes de los insumos químicos, ¿no? Esto es una fotografía que creo que es de Montoro, del paso del Guadalquivir, después de una tormenta. Ahí podéis ver la cantidad de tierra fértil que baja por ahí. Eso sale de las fincas. Entonces, el suelo es un valor que no podemos perder, ¿vale? Entonces ahora pasamos a ver un poco los manejos que hacemos en la finca, aparte del tema de los animales, que hacemos un compostaje que se hace con estiércol de oveja que traemos de las propias ganaderías y con hoja de olivo. La hoja de olivo es un material que hasta ahora, bueno, ahora se está cotizando algo más, pero hasta ahora se regalaba, era un material muy, muy barato. Bueno, pues la hoja de olivo es un compost bastante bueno, que no cuesta mucho dinero y se puede aportar en las calles y se mezcla con el estiércol de oveja, pues conseguimos tener un nutriente bastante bueno y que puede ser barato en un momento dado, ¿no? Este es un manejo. Otro manejo que hacemos en la finca es el picado del ramón. Ahí se ve la picadora, no sé si se ve bien porque cambia un poco la luz. Entonces aportamos en las calles también lo que es la viruta que va dejando el picado del ramón. Eso es muy importante también. De hecho, en verano llega y metes la bota, el pie, en el picado del ramón y aquello está húmedo, que es lo que nos interesa. Esto es lo que hablaba Miguel de las leguminosas. Aquí hay varias leguminosas. Esta es la Vicia sativa, que es una planta silvestre que se ve en algunas fincas todavía. Hay algún trébol también. Entonces, estos son fotografías originales que he hecho yo, y ahí se ve claramente el nitrógeno que la leguminosa, el nitrógeno, digamos, atmosférico que la leguminosa mete en el suelo. Entonces, otra forma también de fertilizar el suelo de nuestras fincas, ¿no? Aquí hicimos un manejo muy interesante porque se plantaron 40 hectáreas de una mezcla de leguminosas silvestres, y luego cuando dejemos que la zona llegase, digamos, hiciera todo el recorrido la leguminosa, y cuando ya estaba granada, digamos, se metieron las ovejas, se metían de 10 y de noche pues se pasaban a unos recintos dormitorios que teníamos y recuperemos, digamos, la biodiversidad de esas leguminosas que habíamos perdido en la finca, con lo cual de 40 hectáreas que sembramos, pues tenemos ese tipo de variedades por toda la finca. O sea que también hay una riqueza vegetal que hemos aumentado, que se había perdido con los manejos antiguos del herbicida y todo esto. Aquí tenéis una cubierta vegetal. Porque antes, algunos cuando había hablado de la 1 verde,
decir, bueno, ¿y cuándo sería un momento de incorporación? En este caso se está trabajando, se va a trabajar se van a controlar con ganadería, ¿no? Aliento y demás. Pero si no todo el mundo tiene ganadería, es decir, ¿cuándo es el momento de incorporarlo, bien sea desbrozándolo, bien sea incorporándolo al suelo? Pues justo donde, como está la fotografía, en floración. ¿Ves que ya está en floración? ¿Por qué en floración? Porque es el momento en el que tenemos la mayor biomasa, es decir, hemos generado la mayor biomasa para incorporar, donde tenemos todos los nutrientes, pero todavía no se han movilizado a la semilla, a ese grano. Luego ya lo hacemos posterior, y cuando ya tenemos el grano, lo consume la planta. Entonces, no es lo recomendable. Entonces, claro, hay veces que dicen, pues yo hice una abona en verde y se me pusieron en la plantación amarilla. Claro, tú no hiciste una abona en verde. Lo que tuviste es un cultivo de olivar y un cultivo de leguminosa. ¿Entendéis? Es decir, pues ese es el momento de incorporación. Cuando, hombre, depende luego del año. Si estamos en regadío, podemos hacerlo cuando nosotros queramos, pero si es secano, pues en función de cada año, de la pluviometría y demás. Pero aproximadamente en unas condiciones óptimas en el momento de floración. Perdona que era, pero justo como venía el pelo. Problema. De hecho, nosotros este año nos habíamos trazado el objetivo. Claro, la finca, no he hablado de las características, son 230 hectáreas, 217 de olivar. La variedad que predomina es la picuda. Tenemos olivos picudos a unos 900 metros, es la máxima altitud que tenemos. Y bueno, nos planteamos este año de que a final de marzo, como in extremis, digamos, la cubierta vegetal de toda la finca tenía que estar controlada por la oveja. O sea, eso era un reto importante, ¿no? Entonces, pues se gestionaron los rebaños, se han tenido 3 rebaños, uno de 300, otro de 500 y otro de 1000. En torno a unas 2000 ovejas se han manejado. Y conseguimos que al final de marzo, efectivamente, es la primera vez históricamente que en la finca se ha manejado la cubierta. Es muy importante el tiempo en el que se quita la cubierta vegetal, lógicamente, cada uno con sus medios. Nosotros tenemos la oveja y hay quien no tiene la oveja y tiene que desbrozar con un medio mecánico o en un extremo con algún arado superficial, cada uno con el método que pueda utilizar, ¿no? Pero es muy importante porque es lo que decía Miguel, que la cubierta, si no se quita a tiempo, va a competir en cuestión de humedad, de agua, pero también en nutrientes. Y la planta se puede ver afectada. Es una de las cosas más complicadas que tiene el manejo ecológico, lógicamente. Pero con el paso del tiempo, la fertilidad del suelo va a ir aumentando porque vamos incorporando materia orgánica. Nosotros con las ovejas se comen la cubierta, tenemos una cubierta espontánea que es maravillosa, de muchísimas especies, y luego pues excretan, orinan, y eso se va acumulando ahí y vamos subiendo el índice de materia orgánica. Otra ventaja que tiene la materia orgánica es que es capaz de almacenar 10 veces su peso en agua, con lo cual en estos tiempos que tenemos de falta de pluviometrías bajas, radiaciones altas, pues tener un índice de materia orgánica interesante es muy bueno porque siempre tenemos en el suelo una cantidad de agua superior. Entonces nos da una ventaja con respecto a cultivos en los que el suelo esté desnudo, como se ve en muchísimas fincas en las que no hay nada. O sea que es muy importante el tema de la materia orgánica, en este caso de la materia orgánica vegetal, que la picamos y la aportamos al suelo con un tractor, con cualquier herramienta, o bien a través del tracto intestinal de la oveja. Lo que pasa es que el tracto intestinal de la oveja consigue meter ahí también una microbiología que tiene el animal y consigue hacer más cosas. Es un poco rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de que cada uno se adapte a lo que tiene. Nosotros tenemos la suerte de tener estos animales por allí, que no todos son ventajas, pero una de las ventajas que tenemos es esta. Entonces, la verdad es que aquí podéis ver también más leguminosas típicas de la zona, como es el carretón, que lo conocéis todos, que también el medio de dispersión que tiene de sembrarse es por la misma oveja. Porque esto cuando se seca tiene unos ganchos, se engancha en la lana del animal y va pasando por toda la finca y vamos autosembrando nosotros mismos con los animales.
Aquello también es otra leguminosa, que son silvestres, todas estas son silvestres. Aquella es la coronilla Scorpiolus, que es menos común, esta de aquí, y el granillo, o sea, y el carretón, o medicago, ¿no? Los tipos de manejo que podemos hacer según donde estemos. Si disponemos de animales y queremos que nos ramoneen un poquillo y subir los olivos, no hay problema, los metemos, pero nos dejan otros servicios muy interesantes. Y si no, pues bueno, lo que ya conocéis, ¿no? La picadora de hierba, la picadora manual de hilo, o bien un arado superficial en último caso, ¿no? Cuando no se puede hacer de otra manera, cuando te ha pillado el toro con la hierba y tienes que correr, pues sin ser agresivo con el suelo, pero se puede arrancar un poco la hierba o, en fin, darle un poquito de caña a la hierba, ¿no? Esta es la ciegadientes. No sé si podemos darle un vídeo, ¿le podemos dar play? Este fue el primer vídeo que yo hice cuando entraron las ovejas en la finca y le tengo mucho cariño. No sé si, parece que no se mueve, ¿no? No se mueve. Bueno, déjalo, Miguel Ángel. Es que creo que a lo mejor como no está en la carpeta... Ah, vale. Ya está, déjalo, no te preocupes. No te preocupes, lo pasamos así. Luego se lo ponemos al final. Bueno, este fue el primer recinto que hicimos. Ahora os explicaré cómo manejamos las ovejas, porque las ovejas no están sueltas por la finca. Esto es lo que es la siega diente y la fertilización y multiplicación de biodiversidad. ¿Por qué? Porque el animal, aparte de quitarnos la hierba, la convierte en materia orgánica y encima nos aporta microbiología a través de la saliva, que es muy importante también, porque los suelos no solamente han perdido nutrientes, sino que han perdido la microbiología que hemos matado con los herbicidas y con los manejos equivocados de arado profundo y tal, ¿no? Entonces la oveja, la verdad es que te da muchos servicios en la finca. Este es el montaje que hacemos. Lo que hacemos es unos recintos de aproximadamente 4 hectáreas. Aquí se ven los trabajadores montándolo, aquí se ve también. Son rollos de unos 50 metros, es una malla especial para ovejas, eléctrica, va electrificada con un pastor eléctrico, y lo que vamos haciendo cuadritos por la finca. Entonces vamos desplazando los recintos cada 3-4 días. Esto supone un trabajo importante, pero lo que hacemos es lo que se llama agricultura regenerativa, ¿vale? Que es una agricultura, digamos, un paso más allá de la ecológica. Se meten muchos animales en un recinto relativamente pequeño y se tiene un impacto sobre el suelo muy fuerte y se sacan, en 3-4 días se sacan. Entonces, eso hace que el suelo se regenere a una velocidad enorme, ¿no? Y este año, pues, hemos pasado las ovejas, estamos pasándola ya en la segunda vuelta. Imaginaros la hierba que tenemos, ¿no? Pero sí es verdad que para marzo estaba todo controlado, lo que pasa es que luego siguió lloviendo y ha vuelto a salir hierba. Entonces, bueno, ahí se ve claramente la línea por la que esta parcela ya está trabajada y esa es la que estamos montando en este momento. Podéis observar toda esta parcela que tiene un color más rojo, más oscuro, está ya trabajada y vamos andando con las ovejas en este sentido, ¿no? Aquí, si se pudiera ver el vídeo, una pena porque, bueno, se ve claramente cómo se queda el suelo. Parece que está desnudo, pero no está desnudo. La raíz se queda ahí y se vuelve a regenerar. De hecho, esta parcela, aquí hubo un problema porque se montó y hubo un despiste, tuvimos que faltar en la finca unos días y digamos que se sobrepastoreó, hubo un impacto porque estuvieron las ovejas 2 días más de la cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, digo, bueno, como venga una tormenta o algo, los olivos pueden pegar en el carril. Y a los 15 días así teníamos
ya el suelo cubierto de hierba otra vez. ¿Eh? Aquí también se ve en el vídeo, es una pena, pero por aquí también se vería la hierba, ¿eh? El dibujo que hace, esto está ya trabajado y esto está pendiente de trabajar, ¿no? Esa es la desbrozadora más perfecta que hay en el mundo mundial, ¿eh? No hay otra mejor, ¿no? Pero claro, hay que también tener la coyuntura de tenerla cerca, de poder manejarla y eso, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí están montando el recinto. Esto es un cambio de recinto, me gusta mucho porque es espectacular, un rebaño de mil ovejas y están adiestradas con sal. Entonces el pastor la llama y vienen todas en busca de él. Estamos pasando de la parte izquierda de la finca por el carril a la parte derecha, a un recinto nuevo que se ha montado. Es un ejército de animales. Ahora estarán, en este recinto estarán otros 4 días y 3-4 días, dependiendo, en función de la hierba que haya, montamos otro recinto y vamos moviéndola, haciendo como un circuito por toda la finca. Es un poco para que veáis cómo lo hacemos nosotros. Bueno, esta es la fotografía que hemos comentado antes. Son los resultados del trabajo, como se ve la parcela de más abajo, totalmente desbrozada, y la siguiente, donde ahora mismo están las ovejas, ¿no? ¿La veis que desde aquí para acá, de aquí a aquí, ya no hay cubierta de acá y de aquí a aquí? Que yo creo que ya hay que tener... Ahí no se aprecia el desnivel, pero ahí tenemos una pendiente media de un 30%, incluso en algunos casos 40%. Luego abajo hay un poco de llano y arriba también, pero es una zona que si hubiera que desbrozarla con medios mecánicos sería, vamos, es prácticamente imposible. Entonces las ovejas llegan hasta el final, ¿no? Mirad cómo el trazado, cómo dejan, qué diferencia hay. Es perfecto, ¿no? Luego además nos quitan también los rebrotes, es otro servicio que hace la oveja, nos quitan los rebrotes, las varetas, ¿eh? Nos recortan, como nos rodea la sierra, también nos recortan la invasión de vegetación de la sierra. Ahí también se puede ver, la de la derecha estaba hecha y ahora están en la izquierda, ¿no? Bueno, un poco, Miguel Ángel ya hablaba un poco del tema de los beneficios de la agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura regenerativa es agricultura con animales. La materia orgánica de origen animal, que es lo que nos interesa. Más beneficios, mejora la nutrición de las plantas, ya que a través de la microbiología del suelo se consigue una simbiosis con las raíces y una mejor facilidad para absorber nutrientes que antes estaban bloqueados. Luego, en el tema de enfermedades, al tener más microbiología, nos defendemos mejor. ¿Puedes ponerla, Miguel Ángel? Al tener más microbiología, el repilo, verticillium, tuberculosis, todo eso que está campando a su ancha en las fincas donde nos lo hemos cargado todo, pues tiene competidores, porque hemos metido microbiología, entonces tenemos hongos y bacterias que se enfrentan a esos problemas, ¿no? Con lo cual la sanidad de las plantas aumenta, mejora, digamos. Regeneración de la cadena trópica en cuanto a pequeños insectos, artrópodos, como el escarabajo pelotero, que también lo vemos ya bastante más en la finca, que es muy importante. Y también la población de hormigueros, que con sus galerías consiguen una mejor aireación del suelo. Es decir, dejar atrás las lombrices que se encargan de la descomposición de la materia orgánica y aportarnos también calcio. Aumenta la biodiversidad para defender los cultivos de plagas como mosca, praga, etc. La mosca y el praga ya sabéis que son las dos plagas más importantes del olivar, y con el manejo de animales o con el manejo de agricultura ecológica, pues de la cubierta vamos consiguiendo que haya competidores de esas plagas. Como aliados tenemos la crisopa, que
Es un depredador de la larva de prey, las mariquitas, las mantis religiosas y las aves insectívoras que se alimentan de moscas del olivo y otros insectos, ¿no? Luego aumenta también la biodiversidad vegetal, incluso con especies que albergan parásitos, ¿no? Como el tema de la olivarda, esa que tenéis a la derecha, la olivarda, que es la inula viscosa, es una planta muy interesante que nosotros la teníamos en la finca esporádica, pero que las ovejas se han encargado de dispersar por más zonas de la finca. Entonces, esta planta alberga un parasitoide que es depredador de la larva de la mosca del olivo, con lo cual estamos haciendo una lucha contra la mosca que no es química. Dejamos de tirar químicos y la mosca tiene más competidores y más problemas, ¿no? No está a gusto ya en la finca, ¿no? Y luego, bueno, aquí veis un hormiguero, la actividad que tiene el hormiguero metiendo leguminosas en el hormiguero. Y animales, bueno, tenemos también algunas golondrinas. Esta araña es muy particular porque la vimos el año pasado. Las arañas suelen comer también del suelo, insectos, y las moscas del olivo, la Bastrocera oleae, ya sabéis que vive en el suelo, entonces es un depredador de las moscas también. Es una araña que es el único arácnido protegido de toda Europa. Es la araña de los alcornocales. Ahí tenéis lombrices también, tenéis movimientos de los escarabajos peloteros, mariquitas, la crisopa, que es aquella, la depredadora del prey, el escarabajo pelotero, que es muy necesario también. Resultado económico de la agricultura regenerativa en olivas. Bueno, conseguir salir en la medida de lo posible de la espiral de dependencia de insumos comerciales. Porque bueno, el aporte de orgánico de lo que nos dejan las ovejas, la verdad es que se nota muchísimo. El tema del orín, nitrógeno directo a la raíz del árbol, y hay zonas donde duermen que es espectacular la frondosidad que tiene la planta y se aprecia bastante bien. Es un buen color, una salud bastante buena. Y luego también, pues, a través de formación, que es lo que os quería decir, que la formación es muy importante, pues también podemos conseguir de hacer preparados y poder defendernos un poco de comprar insumos externos que lo que hacen es aumentar el gasto de la explotación, ¿no? En este caso nosotros prácticamente a día de hoy podemos decir que somos casi independientes en ese aspecto, ¿no? O sea, no estamos comprando prácticamente ningún insumo externo, todo lo fabricamos en la propia finca para los tratamientos, por supuesto, orgánicos que se hacen en la finca. Entonces aprovechamos también algunos materiales que los encontramos cerca, como por ejemplo la lana de oveja para hacer un fertilizante a base de ácido húmico y fúlico, que bueno, nos ayuda mucho a los crecimientos de las plantas y todo eso. Y luego hay otros más preparados que venimos haciendo, ¿no? Resultado de la oliva, bueno, pues ya podéis ver el olivo como está. Esta es una zona donde las ovejas por sistema defensivo, es curioso porque cuando se monta la parcela suelen ir a dormir a la parte más alta del recinto, para un poco controlar a los depredadores. Allí tenemos jabalíes, zorros, jinetas, garduñas. Entonces, ¿qué pasa? Que duermen ahí y estercolan ahí una gran cantidad de orín y de estiércol. Bueno, pues ese es uno de los resultados. Se ven olivos que no estaban así antes. Olivos que no necesitan que les echen nada, ya tienen la microbiología, tienen el abono, tienen todo, ¿no? Ya los resultados son espectaculares. Bueno, ya pasa Miguel Ángel rápido. Bueno, porque vierais, esta foto me gusta mucho, porque se ve una buena cubierta y se ve un buen olivar con salud, un buen color. Entonces, esta foto es de la campaña pasada. Y ahora, bueno, quería terminar con dos frases que me enseñó un profesor, un buen profesor que tengo. Una de ellas es: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que tú eres, tu reputación es lo que otros piensan de ti.
O sea, tenemos que ir dejando atrás los complejos de lo que diga el vecino, de lo que digan en el pueblo, tenemos que actuar nosotros. Tenemos que hacer las cosas nosotros mismos con nuestras ideas, con nuestra formación, pero caminar hacia adelante. Olvidar las críticas de los demás, porque yo creo que el camino tiene que ser siempre hacia adelante. Y la otra es que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando tener diferentes resultados. O sea, tenemos que hacer cosas diferentes. Nosotros nos hemos lanzado a la piscina con este proyecto. En principio yo tuve que explicárselo a mi familia, a mis trabajadores, convencerlos. Se veía complicado, pero bueno, llevamos ya 2 años, estamos muy contentos. La finca ha cambiado muchísimo, el suelo ha cambiado muchísimo. Hay mucha biodiversidad, muchas aves, muchos insectos. Da gusto circular por allí y vemos que a nivel económico la finca también se va defendiendo bien. Nos hemos independizado en cuanto a insumos. Estamos teniendo menos gastos, mejor fruto, mejores ingresos, y a nivel de aceite, por ejemplo, que Paqui nos ha traído un aceite estupendo. Yo le voy a decir que me gustaría que probase el aceite que está saliendo, porque seguramente que con el nivel de orgánico que estamos teniendo en la finca va a ser un aceite muy interesante. Entonces os animo a eso, a que hagáis cosas diferentes, que no os arruguéis, que tiréis para adelante, y el que tenga la posibilidad de hacer este manejo o cualquier otro manejo, que lo haga sin pensárselo, porque el futuro va por ahí. Tenemos que dar un valor añadido a nuestros productos. Nosotros vamos a dar este producto, este valor añadido, y otros pueden dar otro, pero tenemos que diferenciarnos, si no, somos uno más. Y así, si somos uno más, no tenemos salida. Tenemos que dar un puntito más de algo, de calidad, que vean, oye, mira, las ovejas, hay que buscar soluciones y diferenciarse de los demás. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme y bueno. De esto seguro que tenéis muchos inconvenientes. ¿Alguno tiene que decir algo? No podéis decir que estáis a favor de esto todo el mundo, porque eso sí que no me lo creo. 2 preguntillas. ¿Las ovejas te hacen un control total de la cubierta vegetal o te hacen una especie sí y otras no? Está aquí alguien preguntando que si con la oveja él consigue un control completo de la cubierta, o si necesita complementarlo con una desbrozadora, o cómo lo hace. Bueno, como he dicho antes, este año es históricamente la primera vez que se controlan 210, son 230, pero hay unas sierras dentro que quitan alguna superficie. Entonces, es la primera vez que se controlan 217 hectáreas de olivar al completo. De hecho, tuvimos que darle vacaciones al rebaño más grande 15 días porque nos quedamos sin hierba. Y a un rebaño muy volado, un rebaño que se mete y si no hay hierba, te hacen daño. Entonces vimos que había que mandarla a la ganadería. Este año se ha conseguido, vamos, yo creo que la historia de la finca del Valle del Conde nunca se ha tenido ese decoroso. Ha sido, la verdad, para nosotros fue un objetivo que nos trazamos, que también nos aconsejaron, y estamos muy orgullosos de haberlo cumplido. Sí, es verdad que ahora estamos dando una segunda vuelta. Se manejaron 3 rebaños, el de 500 ovejas se fue, porque ya no hay tanta hierba, lógicamente. Además, la hierba que crece ahora son especies que se han comido, que vuelven a rebrotar y son ya más pequeñas, entonces tienen una hierba de 8 centímetros como mucho, y se la comen rapidísimamente. Entonces ahora el paso de los rebaños, desde la segunda vuelta, tenemos que cambiar recintos cada 2 días o hacerlos más amplios, para no estar todo el día cambiando recintos, ¿no? Pero la verdad que sí que se ha controlado. Lo que pasa es que es un valle, tú sabes que los valles son muy fértiles, y entonces se regenera el suelo, y encima hay un abanico de especies que son, yo diría que hay 6 o 8 meses en los que te van saliendo primero zaramagos, malvas, luego las zanahorias silvestres, leguminosas, y te van saliendo, ahora están saliendo, te está viendo alguna leguminosa ya perenne, pero entonces, pues claro, es un suelo muy fértil, porque venimos de
aunque hemos hecho una agricultura convencional en los últimos años, pero venimos de un manejo de herbicida en el ruedo del olivo con muy poca dosis, con buen mojante. Esa era la filosofía. Entonces, en el resto de la finca se hacía un manejo equivocado, que era dejar que se secara la hierba granaba lógicamente, tiraba la semilla, y luego ya se pasaba con una goma y se tumbaba y se cortaba. Entonces, claro, tenemos un banco de semillas espectacular. Como hay muchos fondos de tierra, pues la hierba, de hecho, el año pasado hice yo un cálculo en una parcela y salían 24.000 kilos de hierba fresca. O sea, el año pasado metimos las ovejas y nos comió la hierba. Empezamos con 300 ovejas de un pastor que está aquí acompañándonos, de Manolo, y dijimos, no, con esto no podemos. Y ya se llamó al rebaño más grande, que fueron unas 1.000 o 1.200. Y aún así la hierba nos dominó, porque además que las ovejas entraban a la hierba y no se veían las ovejas. La hierba estaba así, era impresionante. Entonces este año dijimos, desde primera hora atacamos con un número mayor de ejemplares y hemos conseguido controlarlos. Pero ha sido gracias a eso, a la cantidad de animales, y aquí la primavera de este año no ha sido la del año pasado. Cada año es diferente. Si la primavera es lluviosa y hay periodos de lluvia, la hierba se va regenerando. Entonces cada año va a necesitar un número mayor o menor de animales y más trabajo o menos trabajo en el manejo de la cubierta con los animales, lógicamente. En la otra tenéis, sobre todo, y además pensar, evidentemente tiene mucho trabajo. Como habéis dicho, os está diciendo que a lo mejor, dependiendo del número de ovejas o del estado de la hierba, tienes que estar cambiando muy frecuentemente. Lo que no podemos pretender en esto es vallar la finca, dejar las ovejas allí y yo voy cuando quiero. No, eso evidentemente es una atrocidad. Es decir, cuando decimos de meter ganadería en un cultivo leñoso, es evidentemente manejándola y dirigiéndola. Pero evidentemente, si nosotros venimos y la finca la vallamos y la dejamos suelta, eso es una locura, que quede claro. Y ¿tenía otra pregunta? Los días de lluvia en los cuales está el terreno saturado de agua, ¿ha observado fenómenos de compactación causado por el pisoteo? Bueno, se aprecia, claro, lógicamente la huella de los animales se queda, ¿no? Pero sí es verdad que en la siguiente pasada, porque los animales te van haciendo como un pequeño arado superficial, te van removiendo el terreno, entonces no se ve compactación, no se aprecia. De hecho, la finca estuvimos ayer y Miguel Ángel antes de ayer, y Miguel Ángel puede hablarlo de prácticamente no hay compactación ninguna. Hay mucha materia vegetal, mucho picado de ramón y hay un muy interesante, entonces no hay compactación. Y además la cubierta vegetal, que eso no lo hemos dicho quizá antes, pero ya no es, como digo, ni que sea convencional ni que sea ecológico. Es decir, y eso hay gente que me lo ha dicho ya muchas veces y es que lo hemos demostrado, pero vamos, eso lo veis vosotros. Es decir, los periodos que cogemos, o si está en recolección, son periodos de lluvia. Entonces, en un manejo con cubierta vegetal, el día de la lluvia, al día siguiente podemos entrar con las cuadrillas o con nuestra maquinaria a trabajar, y si no tenemos cubierta vegetal, como sea un suelo un poco arcilloso, allí no entra a trabajar nadie. Entonces, independientemente de todos los beneficios ambientales, de fertilidad y todo lo que queramos añadirle, ya el mero hecho de poder entrar a trabajar a nuestro cultivo, creo ya que es una ventaja y bastante. Por aquí tenía una pregunta. Francisco, ¿con qué tipo de ovejas se maneja? Bueno, yo al final me haré ganadero, todavía no lo soy, pero tengo entendido que las ovejas son merinas o mezcladas con la raza Fletcher, que creo que es una raza que viene de Australia. Pero la oveja que tenemos por allí es la merina, que es una oveja de carne, no es de leche. Y bueno, los subproductos que entrega son los borregos. Digamos que el beneficio que se le saca a la oveja en estos momentos es los borregos pequeños y la lana. Y la raza es la raza merina, que es una raza de una calidad de lana interesante. Luego hay entre finas y tal, pero lo que hay allí alrededor de la finca son rebaños de merina. También quería añadir que
que hemos observado zonas que históricamente no había hierba porque las condiciones del suelo no eran favorables para que hubiese mucha vegetación, y se han recuperado zonas que dicen, bueno, esta esquina no ha tenido ni hierba nunca, y ahora con el paso de los animales, la fertilización, el movimiento del suelo, pues estamos teniendo una cubierta vegetal y estamos frenando la erosión en esa zona. Entonces es un tema muy interesante. Los animales en el suelo estamos observando cambios desde el año pasado a este importantísimos en el suelo, muy curioso en el suelo y en las plantas, ¿no? Eso sabéis por qué, ¿no? Es decir, de lo que ingiere por el rumen, aunque sea un rumiante, la semilla no la degrada, entonces si se estea o hace un redileo, ahí con en esa estancia ya está, digamos, el banco de semillas dispersándole. Tenías tú una pregunta, ¿no? Una parte de la pregunta que es si la oveja es selectiva, porque me imagino que se llama justo por algún tipo de hierba que otra. No sé si se puede llegar a influir en el tiempo que puede llegar a estar la oveja dentro de la parcela y cuánto. Bueno, pues efectivamente, como todos los animales, incluido el hombre, somos selectivos. Eso no tiene más que ir a cualquier cumpleaños y el plato de jamón se termina antes que el de las patatas fritas, siempre, de cajón. Entonces, claro, el por qué hacemos los recintos, porque obligamos un poco a los animales a que trabajen toda la cubierta. Si la oveja estuviera suelta por la finca, se comería las leguminosas, que es lo que más le gustan, las florecillas que más le gustan, y te dejaría pues cosas que le son menos interesantes, como las gramíneas, por ejemplo, ya en su estado ya más avanzado, ¿no? Que les cuesta más, se les engancha la lengua, les pincha, entonces hay que obligarlas. Por eso el sistema de regenerativo con animales lo que hace es ejercer una presión muy fuerte sobre el suelo en muy poco tiempo con muchos animales. A día de hoy la finca, ayer por ejemplo, casi todo lo que hay a día de hoy son gramíneas. Leguminosas hay muy pocas, ¿pero por qué? Porque primero se han comido las leguminosas y ahora ya están las gramíneas. Si la dejara en las 217 hectáreas, pues que no apuraban ninguna de esas gramíneas. Iban siempre muy selectivas. Entonces, como le obliga a eso, hay muchas que ahora ya no se van a comer, y una la pisotean y demás, pero tú le estás dirigiendo, por eso se llama dirigido, porque tú le estás obligando a estar ahí y no van a comer otra cosa. Le rompe esa selectividad que claro que tienen. Luego otra cosa que observamos es que se están desplazando unas especies y dejando paso a otras especies vegetales. Por ejemplo, el jaramago este año prácticamente no se ha visto por las zonas donde han estado las ovejas. Se ve en el arroyo, por ejemplo, que no se ha trabajado con ovejas, sí se ven algunos, pero en la finca no. Ya sabéis que el jaramago tiene un consumo hídrico importante, o la malva, ¿eh? Entonces son especies que estamos viendo que se van yendo de la finca y vienen otras especies que son más interesantes. O sea que va habiendo una evolución del suelo y de las especies vegetales. Pero siempre lo va a haber. Es decir, ya no solo porque haga un buen manejo, aun haciendo un buen manejo, tanto sea con ganadería como sea desbrozado, eso no es estático. Es decir, que ni una cubierta vegetal, eso no es estático. En función del manejo que haga, pues va a ir evolucionando de una forma positiva o negativa. Por eso no hay una receta única para la agricultura. Aunque intentemos poner recetas, en agricultura, si hacemos una receta, seremos mancebos de farmacia. Eso tenerlo claro. Y mira que nos gusta hacer una receta, pero la receta en agricultura no existe, ni cada día menos. Pues la otra pregunta es que mientras se estaba pasando la diapositiva, se ha visto como una especie de pájaros, pero con la peculiaridad de que parecía que tenía la mano oveja. Que no sé si ¿Qué tenía? la mano oveja parecía lo que tenía el nido. Que no sé si... Ahora vas a tener que meter la mano, si no, no podías hacer la pregunta. Pues eso, métela. Sí, ya se lo Esto es una curiosidad que creo que a partir de ahora se va a instalar en la finca también. Bueno, espera, por eso estaba en primera fila, estaba atento, Ya sabéis que la Filomena pues tuvo efectos importantes en cuanto a temperatura baja y tal. Entonces los pajarillos este año en la finca han hecho los nidos con esta materia prima, que es la lana de oveja. La cogen de los troncos de los árboles y bueno, pues esto tiene un efecto
de aislante térmico, de aislarlas también de la humedad, con lo cual garantizamos que las aves insectívoras, que nos interesan muchísimo también para controlar las plagas de mosca y de prey, pues al haber más población de aves insectívoras también nos defendemos del ataque de estas plagas. De hecho, a mí me comentaba Manolo, uno de los pastores que colabora con nosotros, que él se ha criado en la zona, y me decía: Francisco, que antes la mosca del olivo apenas afectaba al olivar. ¿Por qué? Porque había unas bandas de pajarillos, de insectívoras, de golondrinas espectaculares en el valle, y en todas las zonas se han ido perdiendo. Entonces, esto es una simbiosis, una colaboración que la naturaleza se está montando, y cada vez vamos a tener una población de aves, de insectívoras, según se ve, más alta, ¿eh? Con lo cual es un beneficio medioambiental importante. Son pequeños detalles que a lo mejor, si pensamos como agricultores en los números, en la competitividad y tal, y que salgan las cosas, no nos damos cuenta, pero esos cambios se están generando en la finca. Entonces sabemos que eso con el tiempo va a revertir también en beneficio para nosotros, en que vamos a gastar menos insumos en controlar esas plagas. No sé si me explico, pero es así, es una colaboración más de la naturaleza, ¿no? Pues yo le voy a pedir ya, si no hay ninguna otra pregunta, que Rafa va a clausurar, pero antes de clausurar yo voy a pedir un fuerte aplauso para Francisco. Porque esto lo primero, no es usual tener a un ganadero, pero sobre todo ya no eso, sino no es fácil para él estar aquí públicamente, y ha hecho todo un esfuerzo para estar. Entonces yo quería recompensárselo con ese pequeño aplauso, para que te veas que te sientes acogido por mucha gente y que vas en el camino correcto. Enhorabuena. En el pueblo de un par de jóvenes que estaban interesados en hacer un rebaño de ovejas por el olivar y colaborar con los agricultores que estuvieran interesados en controlar las cubiertas vegetales, como está diciendo, con ese rebaño de olivar. Así que es un proyecto que ya le adelanto al alcalde que se lo van a presentar, y que los agricultores que estén interesados podrán beneficiarse de ese rebaño de ovejas para controlar la cubierta vegetal. Creo que es bastante interesante que todas estas cosas vayan avanzando poco a poco, y en este caso son dos jóvenes, no son de Almedinilla, pero sí han contado ya con dos agricultores de Almedinilla que están interesados en que esos rebaños pasten por sus olivares y controlen así la cubierta vegetal, ¿vale? Creo que es interesante que lo supieran. Bueno, con la gran intervención del compañero Francisco, damos por finalizada esta jornada. Agradecer a todo el mundo los que habéis venido aquí, a los grandes ponentes que hemos tenido esta tarde, y ya está. Estamos con fuerza para seguir el año que viene a hacer otras nuevas jornadas. Y vamos a ver cerveza. Pasaros para la Plaza de Toros. Y bueno, si a alguien le ha quedado alguna duda, la verdad, si alguien tiene alguna duda o quiere ahora acercarse a cualquiera de los ponentes, ahí van a estar a vuestra disposición. Y también, por parte de Paqui de la DO, ha tenido un detalle con todos nosotros, y al final vais a tener ahí una bolsita con una botellita de aceite. Vosotros mismos la cogéis. Muchas gracias, Paqui.